El aire frío y húmedo de la noche limeña envolvía el modesto barrio en un silencio brumoso. Bajo la luz anaranjada y parpadeante de un farol, Javier se acurrucaba sobre una estera raída, con un pequeño bulto en su regazo. Era un bebé, tan diminuto que parecía frágil como el cristal. El niño no sabía hablar, pero su llanto intermitente cortaba la quietud de la noche, un reclamo agudo de atención en un mundo que parecía haberlo olvidado. Javier contemplaba el rostro inocente del bebé con una mezcla de ternura y desconcierto. No tenía idea de cómo aquella criatura había llegado a sus manos, abandonada a las puertas de la parroquia de San Francisco Solano, envuelta en una manta delgada y con una pequeña cruz de madera colgada al cuello. Con un cuidado infinito, Javier envolvió al niño en su propia casaca, un gesto instintivo de protección contra el frío penetrante de la garúa. Javier era un reciclador de mediana edad, un hombre cuya vida era una lucha diaria por la supervivencia en las calles de Lima. Su existencia se medía en carretas llenas de cartón y botellas de plástico, en monedas que apenas alcanzaban para un plato de comida. Ahora, esa lucha adquiría una nueva dimensión. Le puso por nombre Mateo, un nombre que le recordaba a un santo fuerte y decidido. Ser padre soltero y reciclador no era fácil. Cada sol que ganaba tenía que ser estirado, dividido entre sus propias necesidades y las del pequeño. Pasaba los días empujando su pesada carreta por las avenidas bulliciosas, con el pequeño Mateo dormido en un rebozo gastado atado a su pecho. Las monedas que los transeúntes le daban, a veces con compasión, a veces con desdén, rara vez eran suficientes para 2 comidas al día, y mucho menos para comprar la leche de fórmula que el niño necesitaba. Una tarde, mientras el llanto de Mateo por hambre se hacía insoportable, Javier tomó una decisión que le desgarró el alma. Entró en una casa de empeños y se quitó el reloj de pulsera, el único objeto de valor que le quedaba. Era un reloj sencillo, de correa de cuero gastada, pero para él era un tesoro invaluable. Fue el último regalo de su difunta esposa, Inés, antes de que una enfermedad se la llevara. Aunque el dolor de la pérdida era como una brasa ardiente en su pecho, sabía que las necesidades de Mateo eran más importantes que sus propios recuerdos. «Perdóname, mi amor», susurró Javier a la foto de Inés que guardaba en su billetera raída. «Es por él. Es por nuestro niño». Vivían en una humilde casita en un asentamiento humano en las laderas de un cerro, un lugar donde las casas parecían colgar precariamente de la tierra. El techo de calamina goteaba durante el invierno y el viento frío se colaba por las rendijas de las paredes de madera. Sin embargo, en medio de esa precariedad, Javier se esforzaba por crear un hogar cálido para Mateo. Compró una manta de segunda mano en el mercado de pulgas y le fabricó un sonajero con latas viejas y piedritas, un juguete simple que hacía reír al bebé a carcajadas. A pesar de las dificultades, esos pequeños momentos eran el combustible que mantenía a Javier en pie, la primera sonrisa de Mateo, sus balbuceos mientras intentaba hablar, o la forma en que sus diminutos dedos se aferraban a los suyos. Para Javier, cada risa de Mateo era la mayor recompensa por todos sus sacrificios. Un día, Tomás, otro reciclador del barrio, se le acercó con una expresión de incredulidad. «Javier, ¿te has vuelto loco? Apenas tienes para ti y ahora te cargas con un niño», le dijo Tomás, negando con la cabeza. Javier sonrió levemente, sin apartar la vista de Mateo, que dormía plácidamente a su lado. «Yo también me lo pregunto a veces, Tomás. Pero quizás Dios me lo puso en el camino por una razón. Es mi responsabilidad ahora. La responsabilidad no llena el estómago, amigo. La gente te mirará con más lástima, pero te darán menos. Ya sabes cómo es esto». «Lo sé», respondió Javier con voz serena. «Pero mientras tenga aliento, me aseguraré de que este niño crezca para ser un buen hombre». Lo que Javier nunca le contó a nadie, ni siquiera a Tomás, era el secreto que guardaba celosamente. Nadie entendía por qué se aferraba con tanta devoción a un niño que no era de su sangre, por qué sacrificaba hasta lo último que tenía por él. Había una razón profunda, una historia oculta tras su decisión de adoptar a Mateo, un pasado que había enterrado bajo capas de pobreza y olvido. Mientras los años pasaban, esa pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Mateo crecía, convirtiéndose en un niño alegre y curioso, y Javier siempre estaba a su lado, enseñándole con ejemplos los valores de la humildad y el trabajo duro. Pero en el fondo de su corazón, Javier sentía una premonición, un presentimiento de que el camino que habían emprendido los llevaría a una prueba mucho mayor, una que pondría a prueba los cimientos mismos de su amor. Los años transcurrieron como el fluir del río Rímac, y Mateo se convirtió en un muchacho inteligente y lleno de una curiosidad insaciable. Javier le inculcó los valores más simples,
que la felicidad no se mide por las posesiones materiales, sino por la bondad del corazón y el esfuerzo honesto. Sin embargo, aunque esas lecciones se arraigaron en la mente de Mateo, el mundo exterior comenzó a mostrarle una realidad muy diferente, una que contrastaba brutalmente con la vida que conocía. La primera vez que sintió la punzada de la diferencia fue al entrar en la escuela primaria. Allí conoció a compañeros de clase que provenían de familias acomodadas de distritos como La Molina o Surco. Llegaban al colegio en autos privados, con uniformes impecables y loncheras llenas de sándwiches y frutas exóticas. A veces, presumían de sus juguetes nuevos o de los celulares de sus padres. Mateo, en cambio, solo llevaba un cuaderno usado y una lonchera con un pan con huevo, envuelto en papel de periódico. A pesar de ello, se centró en sus estudios, destacando rápidamente y ganándose los elogios de sus profesores, quienes veían en él un potencial extraordinario. Pero fuera del aula, la realidad era distinta. Una conciencia amarga de que la vida de su familia era muy diferente a la de sus amigos comenzó a crecer en su interior. Una vergüenza sutil, como una mala hierba, echó raíces en su corazón. Le avergonzaba tener que volver a su casa precaria junto a Javier, quien seguía siendo un reciclador para poder mantenerlos. Un día, un incidente aparentemente trivial profundizó esa herida. Durante el recreo, sus amigos hablaban de las profesiones de sus padres. Mi papá es ingeniero y viaja a la selva por trabajo, dijo uno con orgullo. El mío es dueño de una cadena de restaurantes, añadió otro. Cuando le tocó el turno a Mateo, se quedó en silencio. Sabía que la verdad lo haría parecer inferior a sus ojos. Con voz apenas audible, murmuró, mi papá trabaja muy duro para que yo pueda estudiar. La respuesta fue lo suficientemente vaga, pero sintió que todas las miradas se clavaban en él. Uno de sus compañeros, con una sonrisa burlona, le espetó, ¿qué es? ¿Basurero o cobrador de combi? Mateo sintió que la cara le ardía. Negó con la cabeza, pero el daño estaba hecho. A partir de ese día, comenzó a distanciarse de sus amigos, temeroso de que descubrieran la verdad sobre su vida. A pesar de la vergüenza, su determinación de triunfar académicamente nunca flaqueó. Se sumergió en los libros, viendo en la educación su única vía de escape de la pobreza. Cuando terminó la secundaria con las mejores notas de su promoción, Javier lo esperó a la salida del colegio con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Al verlo, lo abrazó con fuerza. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Mateo, sin embargo, sintió una punzada de incomodidad. Miró a su alrededor, nervioso. Se separó rápidamente del abrazo de su padre. Papá, por favor, no hagas esto aquí, frente a todos, susurró, su voz teñida de urgencia. La gente podría malinterpretar. Javier se quedó paralizado, el dolor reflejado en su rostro. Comprendió en ese instante la profundidad de la vergüenza de su hijo. A pesar de la herida, asintió en silencio y se alejó unos pasos. La brecha entre ellos, antes invisible, ahora se había convertido en un abismo palpable. Gracias a su excelencia académica, Mateo obtuvo una beca completa para estudiar en la Pontificia Universidad Católica del Perú, una de las universidades más prestigiosas del país. Fue un logro monumental que llenó a Javier de un orgullo indescriptible, pero también marcó el comienzo de una separación más profunda. El día que Mateo se fue a la capital, ni siquiera se despidió en persona. Le envió un mensaje de texto escueto, me voy a Lima, papá. No te preocupes, estaré bien. La vida en Lima lo sumergió en un mundo completamente nuevo. Se rodeó de gente de entornos privilegiados, jóvenes con apellidos importantes y futuros asegurados. Aprendió a adaptarse, a pulir su acento, a vestirse como ellos y a hablar de temas que antes le eran ajenos. Su ambición se disparó. Pero a medida que ascendía socialmente, más se esforzaba por ocultar su pasado. Nunca le contó a nadie sobre su padre reciclador, ni sobre la casa en el cerro donde creció, ni sobre el arduo camino que había recorrido. Mateo se graduó con honores y fue contratado de inmediato por una de las corporaciones multinacionales más grandes de Perú. Ahora vivía el sueño de muchos, un departamento moderno en Miraflores, un auto de lujo y una carrera brillante. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, la sombra de su pasado lo acechaba constantemente. Su relación con Javier se redujo a llamadas telefónicas esporádicas y cada vez más breves. Nunca volvió a casa. Javier solo podía mirar las fotos de su hijo, ahora un hombre de mundo, con una sonrisa amarga y un corazón apesadumbrado. El gran secreto sobre el pasado de Javier seguía oculto, pero el destino estaba tejiendo una red que pronto se cerraría sobre Mateo,
enfrentándolo con la verdad de una manera devastadora. Mateo estaba a punto de casarse con Isabella, una joven de una familia adinerada e influyente. Era la culminación de todos sus esfuerzos por ascender, la pieza final de su nueva identidad. Temía que su pasado pudiera destruir todo lo que había construido, que la familia de Isabella o sus socios comerciales lo miraran con desprecio si supieran la verdad. Unos días antes de la boda, su teléfono sonó. Era Javier. «Hijo, he oído que te casas», dijo con una voz temblorosa de emoción. «¿Puedo ir?» «Me gustaría mucho estar allí». Mateo sintió un nudo en el estómago. Trató de buscar una excusa para negarse, pero no quería sonar demasiado cruel. Finalmente, dijo en voz baja, «Me encantaría que vinieras, papá, pero es una ceremonia muy formal. Tal vez no te sentirías cómodo». «No te preocupes por eso, hijo», respondió Javier, ajeno a la verdadera razón de su hijo. «Solo quiero verte feliz. Estaré allí». El día de la boda llegó. El salón de recepciones de un hotel de lujo en San Isidro estaba adornado con flores blancas y luces brillantes. Los invitados, la élite de la sociedad limeña, conversaban animadamente, con copas de champán en la mano. Mateo, de pie en el altar junto a una radiante Isabella, se sentía en la cima del mundo. De repente, las puertas del salón se abrieron y un hombre de aspecto humilde, con ropa gastada y el rostro curtido por el sol y el trabajo duro, entró en la sala. Era Javier. Los susurros se extendieron entre los invitados como un reguero de pólvora. «¿Quién es ese?», preguntó un invitado a su compañero. «Parece un mendigo». «¿Cómo ha podido entrar aquí?». Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sus ojos se abrieron con horror al ver a Javier caminar lentamente hacia el altar. Presa del pánico, bajó del estrado y lo interceptó en medio del salón. «Papá, ¿qué haces aquí?». «¿Por qué has venido así?», siseó Mateo, su voz baja pero cargada de furia. «Te dije que no era necesario que vinieras». Javier sonrió con tristeza, con las manos temblorosas sosteniendo un pequeño sobre. «Es para ti, hijo. Un pequeño regalo de tu padre para tu día feliz». Sin una pizca de delicadeza, Mateo le arrebató el sobre y lo abrió. Dentro había unos cuantos billetes de baja denominación, los ahorros que Javier había acumulado durante años de trabajo como reciclador. Los ojos de Mateo se enrojecieron de humillación, sin pensarlo dos veces, arrojó el sobre al suelo. «¿Para qué quiero estas migajas?». «Me estás avergonzando delante de todos», gritó, con la voz lo suficientemente alta como para que varios invitados se dieran la vuelta para mirar. Javier se quedó inmóvil, con lágrimas asomando en sus ojos. Intentó agacharse para recoger el sobre, pero Mateo lo sujetó bruscamente del brazo. «Vete de aquí, papá. No te quiero aquí. Este es el día más importante de mi vida. No lo arruines». Con el corazón hecho pedazos, Javier se dio la vuelta y salió del salón en silencio. Mateo regresó al altar, intentando forzar una sonrisa como si nada hubiera pasado. Pero unos momentos después, el rugido de varios autos de lujo se escuchó en la entrada del hotel. Los invitados miraron con curiosidad, incluido Mateo, quien vio como varios sedanes y camionetas de alta gama se detenían en la entrada. De los vehículos descendió un grupo de hombres y mujeres vestidos con trajes elegantes. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con un traje impecable, se acercó a Mateo con una expresión de confusión. «Disculpe, ¿es usted Mateo?». «Estamos buscando al señor Javier. Nos dijeron que estaría aquí». Mateo se quedó atónito. «¿El señor Javier? ¿Se refiere a mi padre?». «Acaba de irse». El hombre asintió y luego dijo con un tono de profundo respeto: «Somos socios de negocios del señor Javier. Él es el exdirector ejecutivo de nuestra compañía. Nos sorprendió mucho cuando se retiró tan repentinamente hace años para vivir una vida sencilla. ¿Sabe usted dónde podemos encontrarlo?». Mateo se quedó sin palabras, su mente en un torbellino. Durante toda su vida había creído que Javier era solo un humilde reciclador, pero la verdad era que su padre había ocultado una identidad completamente diferente. La comprensión lo golpeó como un rayo. El mundo que había construido con tanto esmero se derrumbó a su alrededor. Se dio cuenta de que había cometido un error fatal, una crueldad que nunca podría deshacer. Mientras el remordimiento y la vergüenza lo consumían, Javier ya se había ido, desapareciendo en las calles de la ciudad, dejando tras de sí un rastro de dolor y un secreto que finalmente había salido a la luz.
El precio que Mateo tuvo que pagar por esa revelación fue devastador. La boda se convirtió en un caos de murmullos y miradas de juicio. La familia de Isabella estaba confundida y consternada. Pero para Mateo, nada de eso importaba. Solo podía pensar en la mirada herida de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué Javier había abandonado una vida de lujo para vivir en la pobreza? Al día siguiente, con la boda cancelada y su vida personal en ruinas, Mateo buscó a los socios de su padre para entenderlo todo. Se reunió con el señor Andrade, el hombre que lo había abordado en la recepción. El señor Javier era un líder brillante, le explicó Andrade. Se retiró de la empresa hace muchos años sin dar una razón clara. Todos nos quedamos en shock. Tiempo después, oímos rumores de que se había mudado a un pequeño pueblo y vivía de forma muy humilde. Entonces, ¿mi padre es realmente pobre o solo fingía?, preguntó Mateo, con el pecho oprimido. El señor Andrade negó con la cabeza. Su padre no es pobre en absoluto. Todavía posee activos considerables, pero decidió vender casi todas sus propiedades y acciones para centrarse en algo que él consideraba más importante. ¿Y qué era eso?, inquirió Mateo, desesperado por respuestas. No lo sabemos con certeza, respondió Andrade. Pero se rumoreaba que lo hizo para cuidar de un niño que encontró abandonado frente a una iglesia. Ese niño. Parece que eras tú, Mateo. Cada palabra era un puñal en el corazón de Mateo. Toda su vida, había sentido vergüenza de un hombre que había renunciado a todo por él. Impulsado por una culpa abrumadora, Mateo dejó de lado su trabajo y comenzó a seguir el rastro de su padre. La información que pudo recopilar lo llevó a un pequeño pueblo en el Valle Sagrado de los Incas, cerca del Cusco. Sin dudarlo, emprendió el viaje, llevando consigo el peso de su arrepentimiento. En el pueblo, un lugar de calles empedradas y montañas majestuosas, Mateo preguntó por Javier. Un aldeano le indicó el camino. Ah, el señor Javier. Siempre está ayudando a la gente de aquí. Búsquelo en el centro comunal. Suele estar allí, enseñando a los niños. Mateo se dirigió al lugar y lo que vio lo dejó sin aliento. En un pequeño salón, Javier estaba sentado en el suelo, rodeado de niños del pueblo, enseñándoles a leer y escribir con una paciencia infinita. El hombre que había humillado y expulsado de su boda era un pilar en esa comunidad, amado y respetado por todos. Javier levantó la vista y vio a Mateo de pie en la puerta. Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero su expresión se mantuvo serena. Pidió permiso a los niños para tomar un descanso y caminó lentamente hacia su hijo. «Hijo, ¿qué te trae por aquí?», preguntó con una voz suave, aunque su mirada estaba teñida de cautela. Mateo no pudo soportar su mirada. Bajó la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «Papá». «Yo». «Lo siento», balbuceó con la voz rota. «No sabía. No sabía nada de tu sacrificio. Si hubiera sabido quién eras realmente». Javier esbozó una sonrisa melancólica. «¿Y qué habría cambiado, Mateo? ¿Me habrías tratado mejor solo porque tenía dinero? Podría haber seguido siendo rico, sí». Miró a Mateo con una ternura que lo desarmó por completo. «No lo hice para que te sintieras culpable, hijo. Lo hice porque quería que crecieras para ser una persona fuerte, independiente y humilde. Sabía que si crecías rodeado de lujos, nunca aprenderías el verdadero significado del trabajo duro y la sencillez». Las palabras de Javier lo atravesaron. Ahora entendía. Toda su vida, se había sentido avergonzado de la pobreza de su padre, sin darse cuenta de que esa pobreza era una elección deliberada. «Cuando te encontré, eras tan pequeño y vulnerable», continuó Javier. «Le prometí a tu madre, donde quiera que estuviera, que me aseguraría de que te convirtieras en un hombre de bien. Quería que tuvieras un alma fuerte y un gran corazón. Sé que mi método pudo haber sido equivocado a tus ojos, pero era la única manera que conocía». Mateo se arrodilló, abrazando las piernas de su padre. «Perdóname, papá. Fui un tonto. No sabía nada de tu sacrificio. Solo pensaba en mí mismo». Javier le acarició la cabeza con suavidad. «Ya está, hijo. Ahora lo sabes. A partir de ahora, construyamos nuestro futuro juntos». Ese fue el comienzo de la verdadera transformación de Mateo. Se quedó en el pueblo, viviendo una vida sencilla junto a Javier. Pasaban los días trabajando en la comunidad, y las noches conversando bajo el cielo estrellado de los Andes.
Mateo descubrió que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales o el estatus social, sino en el amor, el sacrificio y la bondad. Sin embargo, sabía que su viaje de redención apenas comenzaba. Tenía que hacer algo para demostrar que era digno del perdón de su padre y para expiar los pecados de su pasado. Después de varias semanas viviendo en el pueblo con Javier, Mateo comenzó a comprender la magnitud de lo que había ignorado durante toda su vida. Observaba cómo su padre ayudaba a los aldeanos con una generosidad desinteresada, sin esperar nada a cambio. Enseñaba a los niños, reparaba las casas dañadas por las lluvias e incluso ofrecía ayuda financiera de su propio bolsillo a quienes más lo necesitaban. Todo lo hacía en silencio, sin buscar reconocimiento. Mateo sentía que una simple disculpa no era suficiente para sanar las heridas que había causado. Estaba decidido a hacer algo más grande, algo que demostrara un arrepentimiento genuino. Tomó una decisión radical: vender todas sus posesiones de lujo. Su auto deportivo, su moderno apartamento en Miraflores y la ropa de diseñador que alguna vez fueron símbolos de su éxito, todo fue liquidado. Con el dinero recaudado, fundó una organización benéfica en el pueblo, la Fundación Javier Solidario, un homenaje al hombre que le había dado todo. «Papá, quiero usar el resto de mi vida para ayudar a la gente, como tú lo has hecho», le dijo a Javier, mientras estaban sentados en la entrada de su modesta casa. «Quiero honrar tu sacrificio y enmendar mis errores, no solo contigo, sino con todos a quienes les di la espalda». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Pero recuerda, no hagas esto por culpa. Hazlo porque realmente crees en ello». «Lo intentaré, papá», respondió Mateo con firmeza. Además de crear la fundación, Mateo decidió enfrentar a las personas de su pasado. Viajó de regreso a Lima para hablar con Isabella. La encontró en la casa de sus padres, su rostro marcado por la tristeza y la decepción. «Isabella, no hay excusa para lo que hice», comenzó Mateo, con la voz cargada de remordimiento. «Te mentí sobre quién era y de dónde venía porque era un cobarde. Pero el hombre que humillé ese día es la persona más honorable que conozco. Entenderé si nunca quieres volver a verme, pero necesitaba que supieras la verdad y pedirte perdón». Isabella lo escuchó en silencio, su mirada indescifrable. «No me dolió que fueras pobre, Mateo. Me dolió que no confiaras en mí. Me dolió la mentira». Aunque su respuesta no fue una reconciliación inmediata, Mateo sintió un pequeño alivio. Había dado el primer paso para reparar el daño. Mientras tanto, la fundación crecía. Mateo se involucró cada vez más en la vida de la comunidad. Aprendió a cultivar la tierra, a cuidar el ganado e incluso a cocinar platos tradicionales andinos. Todo esto lo hizo sentirse más conectado con sus raíces, con una vida simple pero llena de significado. Pasaba mucho tiempo con Javier, conversando sobre el pasado, el presente y el futuro. Sus lazos, antes rotos, se reconstruyeron más fuertes que nunca. «Finalmente entiendo, papá», le dijo Mateo una tarde, mientras contemplaban un campo de quinoa bañado por el sol del atardecer. «La felicidad no se trata de lo que tenemos, sino de a quien amamos y a quien cuidamos». Javier sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Esa es la lección más importante de la vida, hijo. Y me alegro de que finalmente la hayas entendido». Con el tiempo, la fundación comenzó a llamar la atención. Los medios de comunicación nacionales cubrieron la historia del joven ejecutivo que abandonó una vida de glamour para ayudar a las comunidades rurales. La historia inspiró a muchos, y las donaciones comenzaron a llegar, permitiendo que los programas de la fundación se expandieran. Pero para Mateo, el mayor logro no era el reconocimiento público, sino la relación restaurada con su padre. Un día, Javier lo llamó. «Hijo, ya has encontrado tu camino. Has demostrado quién eres realmente. Ahora, vivamos el resto de nuestros días juntos, apoyándonos y cuidándonos mutuamente». Las lágrimas brotaron de los ojos de Mateo mientras abrazaba a su padre. «Sí, papá. Eso es todo lo que quiero». Había completado su transformación. El joven arrogante y avergonzado de su pasado había desaparecido. En su lugar, había un hombre humilde, empático y dedicado a servir a los demás. La Fundación Javier Solidario se convirtió en un faro de esperanza, mientras que la relación entre padre e hijo se fortalecía cada día, llena de amor, comprensión y gratitud. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, habían aprendido a vivir con ellas, a usarlas como un recordatorio del poder del perdón y la redención. En ese pequeño rincón de los Andes,
rodeados por la comunidad que los había acogido, finalmente encontraron la paz y un verdadero hogar. Vivían una vida sencilla y armoniosa en el pequeño pueblo, rodeados por los aldeanos que ahora los consideraban parte de su gran familia. Cada mañana, Mateo se levantaba temprano para ayudar en las actividades de la fundación, enseñaba a los niños, distribuía ayuda a las familias necesitadas y planificaba nuevos programas para mejorar el bienestar de la comunidad. Sin embargo, a pesar de que todo parecía ir bien, una sombra se cernía sobre sus pensamientos: la salud de Javier. Con el paso de los años, el cuerpo del hombre que había trabajado incansablemente comenzaba a mostrar signos de fatiga. Javier nunca se quejaba, pero Mateo notaba que sus pasos eran más lentos y su respiración, a veces, entrecortada. Una tarde, mientras descansaban en la ladera de una colina, Javier lo miró con una sonrisa serena. «Hijo, he vivido una vida plena», dijo en voz baja. Mateo sintió un escalofrío. «No digas eso, papá». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que he logrado lo que me propuse», continuó Javier. «Te vi crecer y convertirte en el hombre que siempre soñé que serías, compasivo, fuerte y con un gran corazón. He visto el bien que has hecho por esta gente. Mi viaje está llegando a su fin, y me voy en paz». El pecho de Mateo se contrajo de dolor. Tomó la mano de su padre con fuerza. «No digas eso, papá. Aún tienes mucho tiempo por delante». Javier rió suavemente, su voz llena de calma. «Todos tenemos un tiempo limitado, hijo. Lo importante es cómo vivimos la vida que se nos da. Y tú, hijo mío, has llenado la mía de propósito y alegría». Unas semanas después, Javier falleció mientras dormía, con una expresión de paz en su rostro. La noticia se extendió por todo el pueblo y más allá. Cientos de personas, desde los aldeanos que lo amaban hasta antiguos colegas del mundo corporativo, viajaron al Valle Sagrado para darle el último adiós. El nombre de Javier quedó inmortalizado no solo en el nombre de la fundación, sino en los corazones de todos los que fueron tocados por su bondad. Frente a la tumba de su padre, Mateo permaneció de pie, con la cabeza inclinada y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin embargo, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que Javier le había dejado un legado invaluable, no una fortuna material, sino un conjunto de valores que seguirían vivos a través de sus acciones. «Gracias, papá», susurró. «Continuaré tu lucha. Te lo prometo». Tras la muerte de Javier, Mateo se dedicó por completo a la fundación, expandiendo sus programas a otros pueblos de los Andes. El nombre de Javier Solidario se convirtió en sinónimo de esperanza y servicio desinteresado, inspirando a una nueva generación a compartir su bondad. Mateo también comenzó a escribir un libro sobre su vida, una historia de redención que se convirtió en un éxito de ventas, no por su calidad literaria, sino por su honestidad brutal y su poderoso mensaje. Un día, recibió una llamada inesperada. Era Isabella. Había leído su libro y quería verlo. Se reunieron en Cusco, y por primera vez en mucho tiempo, hablaron con el corazón abierto. Isabella, ahora una mujer madura y compasiva, también se había involucrado en obras de caridad. Decidieron empezar de nuevo, esta vez sobre una base de honestidad y un propósito compartido. Juntos, Isabella y Mateo llevaron la fundación a nuevas alturas. No buscaron la riqueza ni el estatus, su recompensa era ver el impacto de su trabajo en la vida de los demás. La verdadera felicidad, descubrió Mateo, no estaba en perseguir el lujo, sino en ser una mejor versión de sí mismo, para su padre y para las personas que amaba. Javier se había ido, pero su legado perduraba en cada paso que daba Mateo, en la sonrisa de los niños que aprendían a leer, en las manos agradecidas que recibían ayuda y en la esperanza que florecía en las comunidades más olvidadas. A través de este largo viaje, Mateo finalmente comprendió que la mayor victoria en la vida no es conquistar el mundo, sino transformarlo, y a uno mismo, para mejor. Ese era el verdadero legado que perduraría por generaciones. Y bajo el cielo nocturno lleno de estrellas, Mateo miró una foto de Javier que colgaba en la sala de su